Esta es la sala VIP, que esta te la pueden alquilar para usarlo en alguna fiesta privada o algo por el estilo. Y nada, cuando llegas, pagas la entrada que tiene las cosas que venden y un video instructivo de lo que es el museo bar. Está buena esta. Hoy tenemos un video familiar. Lo siento chicos, lo intenté 1000 veces, pero YouTube no deja de censurarnos el video. Por lo tanto, van a tener una versión sin censura entre los videos para miembros. Bueno, en realidad no tanto desde el principio, por lo menos. Al principio véanlo con discreción. Después sí. Pero bueno, la cosa es que estamos de nuevo en Tokio. Vamos a hacer un paseíto de lugares muy diferentes uno con los otros, de lo que es en la zona de Sumida y un poquito al norte de Kotoku. Ahora estamos en el Roadside Museum, ahí cerca de la Skytree. Vamos. Esta es una de mis gemas ocultas preferidas de Tokio, porque es un bar museo, tiene mucho arte adulto, además que es muy retro también. Hay cosas que no sé si se pueden mostrar, esto de acá tampoco creo que no se puede mostrar. No me acuerdo si está escrito en algún lado, pero esto como que era como una especie de obra de arte, de exhibición de algo como apocalíptico, medio espacial, de gente secuestrada, pero la cosa es que a ese le sale un tubo de sus miembros, a esa le entra otro tubo a sus miembros, otro tubo a sus miembros, y hay gente que le entra y le sale tubo por todos los miembros y bueno, eso ya creo que ya es demasiado fuerte. Yo creo que el editor tiene que hacer mucho trabajo de censurar casi todo el video. Bueno, se puede tomar en el mismo bar del segundo piso o en la terracita. Hoy no hace mucho frío, así que está bien. Pero me encanta porque todo lo que es la parte del bar, que tienen varias muñecas, lo que le llaman muñecas de amor. Después tienen una colección de VHS de películas de los 60, 70, 80, de cine medio controversial, mucho cine adulto de la época, que es muy diferente al de ahora, como que es otro estilo, o sea, no es, llamémosle un cine adulto un poco más artístico. Bueno, además de que tienen un montón de libros raros también. Tienen unos muñecos, son como unos muñecos de cerámica que se ven tradicionales, pero uno los ve por abajo y tienen una obra adulta aparte. Quería también recomendar para los que vienen a Japón que tienen los tours de Japan Gemu. Recuerden que los que quieren venir a hacer compras frikis y eso pueden ir a la página de japangemutours.com, donde pueden tener los tours para ir a tiendas cerca de Tokio, pero a las afueras, que es tour con combis, que bueno, también Gemu tiene como mapas de restaurantes, de tiendas y todo eso, tiene un montón de cosas. Vayan a la página de Japan Gemu Tours, que para los que vienen a Japón hay mucho dato que les pueda interesar. Esta es una de mis pequeñas joyas, gemas bien adultas que me gustan muchísimo. Otra cosa que hay que es muy interesante es como un busto de mujer con un brasier, y uno puede pagar y le quitan el brasier y se puede presionar de un lado y del otro sale ron. Que eso la primera vez que vine lo hice, el ron era muy fuerte, y la segunda vez que vine con Luisito Comunica, Kai, Ken, esa vez lo tomaron ellos y estaba muy fuerte, así que hoy dije no. Y además que para YouTube como que me lo van a demonetizar si lo hago, así que mejor no. Pero bueno, la cosa es que además esto está en medio de un barrio en el que no hay absolutamente nada, solamente hay casas por acá. Es un lugar muy oculto, pero ahí nomás, porque acá todo el mundo que viene cerca de la zona del Tokyo Skytree solamente va a la Skytree, pero en este barrio hay bastante cositas que ya las vamos a ir a ver. Vámonos. Y ahora estamos a unos metros de la estación Monzen Nakacho, que me encanta porque esto vine una vez a la zona a visitar un templo y estaba así de paso, encontré este callejoncito de barcitos que estos ambientes a mí me encantan. Lástima que es temprano, a esta hora como que no hay nada abierto, pero igual son nada, 30 metros, o sea, no es súper corto, pero es una versión chiquita de, no sé, Golden Guy. Hay un baño público y todo ahí, para que hagas tus necesidades tranquilo. Ahora vamos para uno de los mejores templos que he conocido en todo Tokio, y la verdad que no lo conoce nadie. O sea, básicamente también lo conocí de pura casualidad. Y acá estamos en el Fukagawa Fudoso, o algo así. Antes de entrar vamos a hacernos la purificación de vida. Hay que agarrar el agua, lo agarramos acá, ¿no? Hay que lavarse la mano izquierda,
la mano derecha, la mano izquierda. Giramos el resto y dejamos ahí boca abajo. Muy cheto el diseño, ¿eh? Muy cheto. Acá, por ejemplo, este templo lo conocimos en casualidad porque estábamos caminando. Estaba de paso y lo vimos y estaba re lindo. Pasamos día de semana, estaba completamente vacío. Hoy es sábado. Vamos a echarnos un poquito de humo para purificarnos y mejorar nuestra sabiduría. El tema es que acá vinimos el día que habíamos registrado como la inauguración de nuestra empresa, Japatonic Corporation. Suena demasiado importante, pero en realidad no es tan importante. El tema es que compramos acá un amuleto que era específicamente para pedir como un deseo de buena fortuna al dios Inari, que es el dios de la cosecha, que también es considerado el dios del trabajo, y dejamos el amuleto acá, ¿no? Es algo que escribís y lo dejas allá en una de esas tablitas que está por ahí. Que los santuarios Inari siempre se identifican por tener a los zorritos, que son los que protegen las cosechas de las plagas y bueno, se consideran como los protectores del trabajo también, ¿no? Y acá lo más espectacular está a la entrada del templo. Agarras una bolsa, te sacas los zapatos y se puede recorrer el interior. El templo por dentro es enorme, tiene estatuas gigantes, o sea, hay muchas cosas que no se puede fotografiar y filmar, por lo tanto no podemos mostrar todo. Pero el lugar tiene como 3 plantas en el que se puede visitar como una especie de museo y la verdad que vale mucho la pena. Además es gratis, es gratis. Acá se ven muchas imágenes diferentes de dioses budistas, está bastante cool. Y acá está como estas cosas que uno debe tocar, que son sutras, que se supone que uno al solamente tocarlas está tocando palabras sagradas, ¿no? Como equivalente a rezar sin rezar. Pero está bueno, es muy loco esto. Acá atrás hay una sala de rezo que hay un montón de estatuas de diferentes dioses. Creo que es Canon, el dios de la misericordia. Muy silencioso, la gente viene y simplemente se pone a sentarse a meditar o simplemente se sientan un rato en silencio, nada más. No queremos molestar. Pero es súper interesante porque acá hay cero turistas. Está lleno de japoneses que vienen un fin de semana a solamente visitar el templo. Pero sí tienen 3 pisos que son libres de visita. La verdad que vale mucho la pena este templo. En este, por ejemplo, me encanta porque está lleno así de pasillos ocultos, digamos. La primera vez que visité no sabía que estaba. Que bueno, dicen que tocar esto es de buena suerte. Y está lleno de como pequeñas figuras. Está muy bueno. Es un pasillo larguísimo de todo esto. Está muy lindo, muy estético. Ahí está para sacar la fortuna, que este es para fortuna para los perros. Que acá también tienen para gatos, ahí tienen para otras cosas, hay para el amor, para el dinero. Me encanta porque ahí tienen, por ejemplo, en inglés, chino y coreano. Hay japonés también. Es fortuna a futuro. Bueno, es buena fortuna, pero de esas fortunas que uno tiene que ser un poco paciente. Y a la otra cuadra está el Tomio Kahachimangu, que es un santuario sintoísta, el otro es budista. A veces, los fines de semana, como que ponen puestitos de cosas. Hoy como que parece que se pusieron varios puestitos de antigüedades. Igual este no es tan espectacular como el otro, pero no deja de ser muy bonito. Miren lo que encontré. Entre los puestitos había uno que tenía esto. No sé si será una antigüedad o qué, pero el hecho es que atrás uno lo abre y tiene como una figura traviesa. Pero tienen también, por ejemplo, los recipientes para sake también, y tiene postales de yunga, lo que sería el arte erótico. Muy interesante. Y esto me costó 3.000 yenes, son unos $20, pero bueno, no es algo que se vea y además que se ve muy artesanal, muy artesanal. Súper simpático. Estamos en Zawo, que es un restaurante en el que pescas tu propia comida. Ahí hay un pez grandote. Vamos a ver si pica. Ahora, vos pescas la comida y de ahí como que elegís cómo querés que lo cocinen. Le dejamos la comida bien enfrente y vamos a ver si lo pica. No le interesa la comida. No le interesa la comida. ¿Qué onda? Les dan bien de comer, que no lo pican. Ya vine una vez acá y lo mismo. No picaban. Ya llegó un momento en que directamente agarraba la red, que cuando pescas agarrás, y la última vez estuvimos tanto tiempo que no picaban, así que agarramos directamente con esto. No les gusta la comida, que la comida son como camaroncitos bebés. Bueno, vamos por acá. ¿Qué es esto? Bueno, estos son pescaditos chiquitos, vamos a ver. Alguno tiene que picar, ¿no? No lo pican, no lo comen. A ver, de este lado. Ahora, pescar la comida, te hacen pescar la comida y no es barato, ¿eh? Como que, pico. Ay, mira que ¡eso! Uy, se soltó, se llevó la comida. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sashimi de onegaishimasu. Sashimi de. Hai.
それでは皆さんご一緒によーよいよいもう一つよいよいよよいよいよよいおめでとうございます Bueno, porque cuando pescas se hace como una celebración, ¿no? Es que es ceremonia de cuando uno tiene una buena pesca. Bueno, para los camarones es fácil. Nomás agarras la garrita. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Uf. Bueno, y acá nos trajeron, lo pedimos en sashimi al pescado que pescamos, que es el tai. Este es el que pesqué yo. El tai es un pescado bastante popular como plato de celebración. Y este se llama kawahagi. Creo que estaba como $20 si pescabas uno de estos y otros, o sea, y este unos $35. Solamente por pescarlo y que te lo sirvan con sashimi. Que puedes elegir que te lo hagan tempura, cocido, lo que sea. Hay como, depende del pescado, hay diferentes opciones de forma de que te lo sirvan. El tai es uno de los pescados más famosos como peces de celebración, que además es por ser rico, porque también vendría de la palabra omedetai, que es de celebrar, ¿no? Y es por eso de tai, omedetai. Muy rico el sashimi. Nihonshu, sake. Que te lo sirven así chorreando. A ver este. Este es más caro. Es rico, pero no como para que salga más caro. Esto hay que comerlo así y después mojarlo un poco. A ver. Que bueno, son intestinos del pescado. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos llegaron las ostritas y el camaroncito. Ah, pero esto ya viene suficientemente cocido como para que puedas comértelo completo. Está muy bien cocido, está masticar y se desarma. Muy bien hecho. Muchas veces hay que pelarlo, pero cuando lo cocinan bien súper frito, con mucho aceite, no se siente grasoso. Está muy bueno. Y esto con sake, la comida marina con nihonshu, sake, pegado. Ay, qué rico. No, estoy tan. Está muy salado. Más o menos esto. Está muy salado. Pedí negitoro, que este es uno de mis favoritos de los sushis, que es una pieza de atún que es súper blandita y se saca así raspando. Calamar asadito. Muy rico esto. El calamar asadito siempre es muy rico. Y este está particularmente muy rico, che. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? No, está muy bueno esto. Arroz frito con cosas marinas. Veo que tiene pedacitos de calamar, conchitas, ostras. Qué buen arroz salteado. Tardaron en servirlo, pero se los perdono. Está muy bueno. Me encantó. Tiene mucho sabor, mucha mezcla de todo. Bien condimentado, muy bueno. Y ahora, con los restos de pescado que hay, eso se puede pedir que se haga un caldo. Porque sí, se desperdicia mucho si no. Y bueno, ahí nos hicieron la sopita de miso con el pescado, con la cabeza y todo. Que esto, la verdad que se puede disfrutar. La cabeza, siempre la parte de la cabeza tiene parte siempre como grasosa, la mayoría de los pescados. Y acá es cuando notas que sobró mucha carne, algo que no daba para un sashimi. Lo único que tenés que estar todo el tiempo sacando huesitos. 18.060 yenes, salió cara la jodita, Bueno, nos llenamos, pero son 120 dólares más o menos. Todo por la experiencia de sacar un pescado. Bueno, hasta ahora debe estar cerrado, pero me llamó la atención un cartel que decía Busu Hangaku, o sea, los feos, mitad de precio. Y Soyaro, no sé cómo decir, los hijos de puta pagan el doble. A propósito, el Sao, el lugar que acabamos de ir, hay varios en Tokio, en zonas más céntricas, zonas como Shibuya, por ahí hay. Pero bueno, nosotros estamos en un barrio más under. Acá eran todas pura familia, muchos chicos. Viene mucha gente en familia acá. Hay una bebida que dice cheesecake vasco. Me dio curiosidad, así que lo tengo que probar. Dice que hay que batirlo 3 veces. 1, 2, 3. ¿Solo 3? Tiene sabor a tostadito, tiene el sabor a queso, crema. Había que agitarlo más de 3 veces. Está bien, pero curioso. Ahora estamos en el Museo Tobu, un museito de trenes de la empresa Tobu. Está bastante lindo el lugar, Tiene un montón de trenes que te podés subir y otras cosas. El lugar no es gigante, se visita en media horita, aunque bueno, hoy es sábado.
Está lleno, repleto de chicos, porque sí, acá a los chicos les encanta el tema de los trenes. Es más, Kichan estaba todo el tiempo, hasta que empezamos a grabar, tuvimos que dar toda la vuelta porque Kichan decía, ay, quiero sacar foto acá, quiero sacar foto de ellos. Es que sí, el tema de la cultura ferroviaria es un orgullo nacional, por lo tanto, hay mucho como amor, cariño a lo que es los trenes. Este es un tren lujoso retro. Oh. No, pero es increíble la cantidad de niños que hay acá. Acá hay un simulador en el que podés subirte a un simulador de la máquina con una pantalla que se ve bastante realista, se ve muy bien. Ahora que no solamente los chicos, porque los adultos también están los otakus de los trenes. Che, qué bueno que está este. La cosa es que hay adultos también que son muy fanáticos del tema de los trenes, que es más, es una categoría de otakus. Que bueno, se los llaman Densha o Otaku, ¿no? Los otakus de los trenes, o sea, Densha Otaku, Densha que significa tren, otaku de los trenes, fanático de los trenes, porque la palabra otaku no es solamente otakus de anime, videojuegos, sino que el otaku puede haber otakus de cualquier cosa, de algo que te apasione mucho, ¿no? El tema es que de los otakus de trenes están el nori otaku y el tori otaku. Nori, que vendría a ser, nori es de subirse, se refiere a otaku de subirse a trenes, que le gusta tomarse trenes, y el tori otaku vendría a ser el tori, que vendría a ser de sacar, que se refiere a sacar fotos, o sea, otakus que son fanáticos de sacar fotos, pero saben que a veces se ve mucho de gente que va, se pone en lugares muy estratégicos, o por ahí populares, donde hay buenos ángulos para sacarle buenas fotos a los trenes. Y bueno, hay gente que anda con super reflex y le están ahí sacándole fotos a modelos específicos de trenes, porque claro, acá no es que en todo el país se mueven los mismos modelos de trenes, sino que es un país con chorrocientos modelos de trenes diferentes. Y bueno, hay gente que le gusta saber diferenciar de esto, incluso diferenciar los sonidos de los trenes. El nori otaku normalmente Kichan, por ejemplo, es un poco nori otaku, le gusta tomar trenes, como decir, quiero tomar tal tren porque hay buenas vistas, quiero tomar tal tren porque, bueno, también le sacan fotos, pero no son tan específicos con sacar las fotos, ¿no? Igual están los que son otakus, densha otakus de ambas cosas. Bueno, lo que ya saben, yo colecciono medallas conmemorativas de lugares turísticos. Bien, y acá tienen 4 modelos, así que me tengo que comprar 4, todo un presupuesto. El bus mega retro que parece sacado de mi vecino Totoro, aunque los asientos son solo alrededor. Es como el tren, en lugar de ser como así, en fila. Pero bueno, está lindo, lo recomiendo. Y además la entrada vale $1.50. Vamos al próximo lado. Quegón. Vos, amigo, sos un quegón de mierda. Sos un pedazo de quegón. Ahí cerca del restaurante que se pesca, en Kameido, es como el barrio también de los lugares de parrillitas de Hormon, lo que se le dice a lo que serían las tripas. No sé por qué este barrio es famoso por tener lugares de carne asada, pero enfocado en Hormon, en tripas. Y también hay uno de Genghis Khan, de las comidas famosas de Hokkaido. También es una que es famosa de Hokkaido, pero no la probamos porque no soy muy fan. La verdad es una plancha redonda que tiene forma de sombrero. Se le llama Genghis Khan porque tiene forma de sombrero de casco de mongol supuestamente. Pero bueno, no tuvimos tiempo. Tuvimos, pero no quisimos ir, en punto. Pero bueno, vamos a comer a algún lugar de Hormon porque creo que nunca fue un yakiniku, una parrillita de Hormon. Vamos a probar qué onda. Y entramos, ya estamos, kanpai. Ahora sí, acá para un turista, imposible, todo el menú está escrito en japonés. Ya pedimos, obviamente tienen carne común también, y no solamente tripas, sino que es la especialidad, pero hay muchas opciones de cosas intestinales, cosas de acá adentro, de vaca, cerdo, lo que sea, ya van a ver. A ver, vamos a probar un poquito de hígado. Qué rico hígado. Ya pusimos las tripitas. Las tripitas siempre toman ya su tiempo. Lo único complicado es controlar el fuego, porque miren lo que es, las llamas que salen. Acá te ponen un poco de hielo para bajar el fuego. Es que si medio como que otra forma de controlar no hay. Ahí se apaga un poquito las llamas. Porque además como esto larga mucha grasa y la grasa produce mucho fuego. Bueno, acá sashimi, o sea crudo, de panza. Tiene muy poco sabor. Al lado tenía la salsa, soy un tonto. Con salsa sí es otra cosa. Esta pieza ya se ve quemadita, así que vamos a ver qué onda esto. Se quemó mucho. Esta es otra pieza, una más grande.
todo el tiempo hay que estar bajando el fuego. Además de que te quema la cara. Es que sí, larga mucha grasa esto. Otras parrillas, como es carne más común, no se prende tanto fuego. Acá la grasa es lo que es combustible puro. Ahí se calmó un poco el fuego. Pero sí, la calidad de las tripas es muy diferente a otros lugares porque este no es tan chicloso. Se puede masticar y se puede comer. Pero ninguno se compara a lo que comí en Hokkaido, en Asahikawa. No, eso estaba a otro nivel. Y esta es la parte en la que muchos se pueden reír de que acá la carne no la cortan con cuchillo, sino con tijera. Lo que pasa es que, claro, acá la gente come con los palitos. Por lo tanto, uno ahí ya va cortando las piezas de forma cómoda porque no tenés una mesa, un plato bien como para estar cortando con cuchillo y por lo tanto esto lo facilita para cortar las piezas y ya repartirse las piecitas, ¿no? Esto sí ya es carne roja. Acá tenemos también un poco de carne roja. Vamos a comer un poquito, porque ya las tripas como que se hacen muy pesaditas las tripitas. Prometedora la carne. A ver qué tal la carne roja. Muy bueno, muy bueno. Otra pieza roja. Esto se ve que es Wagyu. No te dicen que es Wagyu, pero se nota que es Wagyu por el tipo de marmoleado que tiene la carne. Muy bueno, muy rico, no hay quejas, pero se nota que acá la especialidad es las hormonas. Yo después de esto tengo que ir a tomar con amigos, por lo tanto no quiero tomar demasiado, así que me pedí un té. El tema es que este té es un té de maíz y tiene mucho sabor a maíz, se nota el sabor a choclo. El tema es que así al maíz en japonés se dice tomorokoshi o también se dice corn, como en inglés. El hecho es que esto es té de corn y en japonés fonéticamente sería concha. Pero me gusta la concha, muy rica. Ahora vamos al konbini, pero no un konbini cualquiera. Tenemos un konbini que es medio club. Es un konbini bar. Konbini bar. O sea, es un konbini pero venden vinilos y singles también, mis CDs chiquitos. Bueno, me compré un Smirnoff de uva. Uy, qué rico. A veces los fines de semana hacen como medio evento y te cobran quedarte, o sea, como que cobran lo que es el evento DJ Bar. Pero es un konbini que no tiene todo lo de los konbinis, pero es muy interesante de que tengan así vinilos, CD singles viejos que los venden muy baratos a 100 yenes, aunque bueno, hay que ver si tienen lo que uno busca. Está bueno, era algo raro. Y eso sí, nos salimos un poquito, cruzamos el puente del río, cruzamos para el otro lado, pero enseguida estaba. El lugar se llama Yamasaki Wine Shop Kazusaya. Supongo que fuera de los fines de semana funciona como un konbini normal. Bueno, vamos a tomar un café o lo que sea. Apple water, café negro, té, agua de manzana. Entonces, así nos tomamos un descansito y tomamos alguito. Y estamos en un café de capibaras. Mira qué lindo como son muy lindos. Muy lindos. A ver, voy a ser sincero, yo no quiero hacer ni demonizar ni apoyar esto, solamente quería mostrar como curiosidad de que estos servicios existen, muchos saben que están, no sé si estoy muy de acuerdo, creo que deberían estar más en su hábitat natural y es más, acá todos los que vienen son turistas, extranjeros, así que no sé chicos, yo creo que debe haber muchas opiniones diferentes referente a esto, pero son muy lindos, a ver. Bueno, acá tienen 3 capibaras que tienen dos años y medio. Se llaman Sora, Luna y Hana. Sí, bueno, son muy lindos. ¿Qué se puede decir? El pelo es súper duro, no es piel suave, ni pelo suave, ni nada. Es bien duro. Pero los que están acá son todos turistas. O sea, bueno, no son muchas personas las que entran. El lugar no es muy grande. Ahí somos 1, 2, 3, 4 parejas. Ya te doy. No me muevas. Miren, acá es donde tienen para bañarse. Tienen bueno, por lo menos tienen su baño. Porque sí, tienen que estar en el agua estos. El ruido que hacen es muy chistoso. Espero que no la pasen mal, pero no me parece que esté bien, que no estén fuera de su hábitat natural. Son animales silvestres. Pero bueno, no sé quién soy yo para juzgar, uno nunca sabe.
Y la experiencia no es nada barata, ¿eh? Cuesta unos 3.500 yenes por persona, son $25 por persona por, no sé, media horita más o menos. Ya estuvimos 20 minutos y como que me pareció más que suficiente. $25. Bueno, pero a ver, uno ya estando acá como que más o menos lo disfruta, son lindos, ¿qué va a hacer? Cuando uno llega te dan como los reglamentos del lugar, cosas que no hay que hacer, porque tampoco quieren que los capibaras se estresen, se ve que están acostumbrados a recibir gente, así que de estrés no sé, yo no soy experto en animales, así que no voy a decir mucho del tema. Estuvo lindo, pero no volvería nunca más en mi vida. Y es así, somos simples, somos básicos y sobre todo somos baratos. Así que para comer nos cruzamos con un ramen random de caldo de cerdo y camarón. Bien, bien. Está bastante concentration, bien concentradito. Este era un ramen random que estaba ahí al lado de la Tokyo Skytree. A ver la carne. La carne está espectacular, muy bueno. Cerdito, como se siente la parte tostada, quemadita. Estos dos platos de ramen, que pedimos tamaño grande además, nos salió $14, más o menos. Los fideos los siento un poco blandos. Normalmente suelen estar más al dente, especialmente cuando son así finitos. Espero que les haya gustado el video, chicos, que a veces está bueno estos videos en Tokio, en el que hacemos variedad de cosas y no sabemos con qué nos vamos a acosar. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Ay, el lugar tenía arroz gratis. Esto, echarle después al caldo es un golazo. A ver.